En esta hora quiero compartir el tema que le estamos llamando cómo ser un vencedor. El capítulo 21 de Apocalipsis dice lo siguiente. Vamos al libro de Apocalipsis y en este pasaje vamos a leer que cuando hace tiempo atrás, en tiempos de ayuno y oración, inspiró en gran parte para el nombre que hoy tenemos como iglesia. Vamos a ver este capítulo 21 de Apocalipsis. Dice la palabra: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, verso 7, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Luego continúa acerca de la Nueva Jerusalén y es maravillosa la descripción de la ciudad de Dios descendiendo sobre la tierra. Y ahí donde la palabra de Dios dice que las naciones que hubieren sido salvas vendrán a la luz del Señor, naciones enteras. Y habrá un nuevo tiempo, un nuevo comienzo para la humanidad, un nuevo amanecer para las naciones. Pero la Escritura nos está hablando aquí que a contraste habrá gente que serán, dice, los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, todos los fornicarios y hechiceros, dice, idólatras, mentirosos, tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es decir, la Biblia nos está mencionando aquí de un lugar de tormento, amén, un lugar de sufrimiento indescriptible, sí, pero a contraparte, también la Biblia nos está hablando de un lugar extraordinariamente majestuoso, sublime, que es el estar con Dios y su reino y los cielos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener la garantía de poder entrar a ese reino? Dice en el verso 7 lo siguiente: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, ¿qué cosas? Lo que acabo de mencionar, el cielo nuevo y la tierra nueva. Tenemos la esperanza de un cielo nuevo y una nueva tierra. Dice que ya no habrá mar. Lo siento por los surfistas, ¿sí? Pero seguramente la Biblia nos habla de un mar de cristal, ¿no? Y cosas espléndidas que nos tiene el futuro, donde habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Estamos hablando de algo muy por delante. Pero ¿cómo poder entrar a ese lugar? ¿Cómo tener la garantía de poder vivir en esos condominios celestiales? ¿Cómo? Dice: al que venciere. Al que venciere, dice, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, el ser vencedor es muy importante. Amén. El poder ser calificado como vencedor es muy importante. Ahora, hemos estado viendo estos días y el día de ayer también, sí, que nosotros somos los hijos de Dios. Amén. Que un momento en la historia de la humanidad
por el pecado de Adán, toda la humanidad fue posicionada en el pecado. Pero por la obra de Jesucristo en la cruz, todos los que creyeron en Jesús fueron posicionados en la justicia de Dios. Amén. El Señor nos estableció en su justicia. Pero la Biblia nos está diciendo aquí que para uno tener acceso a este lugar, tiene que ser un vencedor. Ahora, ¿cómo ser un vencedor? Es interesante, pero que nosotros sabemos que todo lo que recibimos de Dios es por la gracia sola del Señor. No somos justos por nosotros mismos. Es el Señor el que nos justifica. Es la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros que nos hace aceptos en el amado. No es nuestra justicia, es la justicia del Señor. Y la justicia es un regalo de Dios. ¿Sí? Bien, vamos a otro pasaje. A capítulo 12, por favor, de Apocalipsis. Capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Sí? El verso 10 en adelante. ¿Cómo nos constituimos como vencedores? Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios, de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Repito, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿A quién se refiere la Biblia con el acusador? Se refiere a nuestro archienemigo, el diablo. La palabra diablo inmediatamente nos conduce a la imagen, pues, de Satanás, de Satán, un ser perverso, horrible. Pero otra forma de describir a Satanás, y la Biblia lo describe como el engañador, pero también como el acusador. Dice: el que los acusaba día y noche. El trabajo del diablo es acusar. Él es el acusador de los hermanos. Él siempre está acusando. Amén. Así que si tú en algún momento has estado acusando a algún hermano, ¿sí? Acusándolo, molestándolo con condenación, quiero decirte, por favor, no le quites el trabajo al diablo. Dile al que está a tu lado: por favor, no le quites el trabajo al diablo, ¿sí? Hay alguien que te está acusando y te está acusando todos los días. El diablo quiere traer condenación sobre tu vida. Tú eres esto, nunca vas a cambiar. Ya ves, fallaste. Ya ves, no te mereces nada de Dios. Eres un hipócrita y has venido a la iglesia el domingo, cara dura. No, y ahora vas a poner tu cara de ángel. Ahora vas a poner tu cara de bueno. No, eres un hipócrita. Tú no deberías estar cantando al Señor. Y no solamente te acusa, Él se atreve a acusarnos delante de Dios. La Biblia nos transporta a un pasaje de un hombre llamado Job. ¿Cuántos han oído hablar de Job? Dice que Job era un hombre archibendecido, era un hombre rico, un hombre muy bendecido por Dios. Y un día dice que el mismo diablo se presentó delante de Dios y el diablo le dijo, dice, entre los hijos de Dios se presentó el diablo, dijo, no, así que tú estás complacido con Job, pero ¿sabes qué? Job él te alaba porque tú lo has bendecido. A ver, quítale lo que le has dado, vas a ver cómo no reniega de ti. Claro, es fácil, pues tiene todo, así cualquiera te alaba, ¿no? El diablo acusó a Job. Él es un acusador, siempre está acusándonos.
Ahora, ¿cuál es el problema de la acusación? ¿Cuál es el objetivo de la acusación? Cuando alguien es acusado, alguien, ojo, que ha sido justificado. Porque no estamos hablando simplemente del hecho de ser acusados, porque uno puede ser acusado con justicia. Porque realmente ha sido hallado, ¿no?, falto en alguna cosa. Entonces, si alguien es acusado, a ver, pase el acusado tembloroso, porque él sabe que cometió un delito. Pero en este caso, sí, amén, el diablo nos acusa de cosas que podríamos haber hecho, pero la gran diferencia es que nosotros ya fuimos declarados sin culpa. Es decir, Él no tiene derecho a acusarnos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos lavados con la sangre de Jesús. Estábamos, ¿no?, hilvanando la idea de cómo ser vencedores. ¿Cómo nosotros podemos ser vencedores? Dice la Biblia en el verso 11 lo siguiente: porque nosotros hemos entendido que para ser salvos, para ser hijos de Dios, amén, nosotros recibimos la salvación que nos ha dado. Pero aquí Apocalipsis dice a los que han vencido. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Yo tengo que vencer? ¿Cómo venzo yo? Si es por gracia, ¿cómo es que la Biblia me pone una condición de ser un vencedor? ¿Me estás siguiendo? Si la Biblia dice, nos ha mostrado, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte, porque ahora la Biblia me pone la condición de ser un vencedor. Bien, de la misma forma que la palabra de Dios dice, los justos heredarán la tierra, te pone la condición de ser justo, sí, pero aun cuando el Señor te pone la condición de ser justo, tú sabes que has sido hecho justo por Jesús. O sea, no es tu propia justicia, es la justificación que te fue impartida de parte de Dios. De la misma manera, cuando la Biblia habla de los vencedores, está hablando de una asignación que el Señor nos da a nosotros. Y Él nos declara a nosotros vencedores. ¿Cómo es que nos declara vencedores? Dice, y estos, verso 11, ellos le han vencido, ¿a quién? Al enemigo, al diablo, al acusador. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo tienes tu victoria? ¿Cómo tú puedes tener victoria sobre Satanás? Es muy importante, iglesia amada, que recapacitemos y que valoremos el poder que hay en la bendita sangre de Jesús para limpiarnos de toda maldad. Si nosotros entendemos, apreciamos y valoramos que nuestra justicia no proviene de nosotros, sino que es debido a que Jesucristo derramó su sangre, por recordar que nuestra justicia proviene de ese sacrificio de Jesús, entonces eso hace que nosotros seamos aliviados y recibamos el perdón y la paz que proviene de Dios. Y al creer, amén, y abrazar esa justificación del Señor dada por su sangre, ese creer nos convierte en vencedores. El creer lo que la palabra de Dios te dice te convierte en un vencedor. Aleluya. Es decir, si tú creíste que fuiste justificado por Cristo, tú has sido declarado justo, has sido declarado por el Señor un vencedor. ¿Por qué vencedor? Porque toda la humanidad, ¿no?, está bajo un tipo de condenación. Yo felicito a todos los que están en esta reunión ahora a las 12, pero ¿cuánta gente no ha venido? Y no es fácil invitar a la gente a la iglesia. La gente casi es reacia a venir a la iglesia por más que tienen hambre de Dios. Pero la mayor razón por la cual la gente no acude a la iglesia es porque en el fondo de su corazón ellos saben o ellos piensan que no serán aceptados en una iglesia y que sus vidas no califican para venir a una iglesia. Sus vidas no califican. No, yo que voy a ir a la iglesia. Y entonces le ponen pretextos porque se saben pecadores. Se saben condenados, saben que no andan bien. Entonces en algunos casos te pretesta y dice, pero yo no le he hecho mal a nadie. Pero en el fondo de su corazón saben que están mal ante Dios.
lo que ellos ignoran es que también cuando Jesús derramó su sangre, lo hizo por ellos y por nosotros. Vamos a otro pasaje, por favor, en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 8. Verso 12, Hebreos 8:12. Dice la palabra de esta forma. Vamos a leer desde el versículo 10. Vea usted, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo diciendo, amén, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor, desde el más pequeño hasta el mayor de ellos. Me gusta esto, desde el menor hasta el mayor. Esta es una iglesia para todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes. Dice el verso 12: porque seré propicio a sus injusticias. ¿Y qué más? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Digan conmigo, nunca más. El Señor decidió tener amnesia. ¿Cómo se llama esto? Amnesia divina. El diablo viene a acusarnos, ¿no? Viene, mira Dios, mira lo que han hecho tus hijos. Mira lo que hicieron el viernes. Mira, después de la vigilia de ayer, inmediatamente. Estos se pasaron de caraduras, ¿no? Entonces Dios mira y dice, pero yo no veo nada. Pero ¿cómo es que no ves nada? Es porque yo dije, nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Ahora esto es bastante complejo para algunos, es difícil no poder entender esto, pero ¿cómo es esto? Pero es lo que la palabra de Dios dice, que nunca más. ¿Sabes lo que ocurre? Que el siguiente paso después de sentirte acusado y condenado es tu suicidio espiritual. Cuando una persona no entiende que fue justificado por la sangre de Jesús, cuando una persona no corre a Jesús y ¿me entiendes? Si tú recuerdas que Jesús derramó su sangre por ti y que te limpió sus pecados al momento de haber pecado, porque tú no pecas si te deleitas en el pecado, pues eres un hijo de Dios. Porque déjame decirte que si te deleitaras en el pecado, entonces eso mostraría que nunca conociste la gracia de Dios. No conozco un hijo de Dios verdadero que se deleite en el pecado. No, no. Hay una tristeza, hay una congoja, hay una vergüenza. ¿Verdad que sí? Amén. Es que nadie ha pecado acá. Todos son puritos. ¿Verdad que hay una vergüenza? Amén. Nadie se deleita en el pecado una vez que ha conocido al Señor. Y entonces si uno no conoce el poder de la sangre, inmediatamente viene el diablo y te comienza a acusar y a condenar. Hipócrita, mentiroso, ya tú te pasaste, ya no mereces nada más, esa fue tu última oportunidad. Ya no debes buscar más de Dios. Tú eres un fracasado, contigo no se puede, tú ya eres el colmo. Dile que está a tu lado, yo he escuchado esas voces. Yo he escuchado esas voces. Pero la palabra de Dios dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Por medio de su sangre. No dice los han vencido por sus obras.
No dice que lo han vencido por sus oraciones. No dice que lo han vencido por sus ayunos. Dice que lo han vencido por la sangre del Señor. O sea, la victoria de Cristo te fue asignada a ti. No es una victoria tuya, es su victoria. Él venció por ti. Él derrotó a las tinieblas por ti. Él derrotó al diablo por ti. Él deshabilitó. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. No te puedes salvar a ti mismo. Necesitaste un Salvador. Yo necesité un Salvador. Él me salvó. Él es el que venció por mí. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, tienen un esposo que le trae el sobre completo? Sin picar nada. Ahí está él trabajando de sol a sol duramente, lunes, martes, miércoles, y llega el fin de mes. ¿Verdad que el fin de mes o fin de semana lo esperas ansiosa? Porque viene tu esposo con el sobre. Entonces él, porque te ama, viene con el sobre o el cheque, ¿verdad? Y te dice, mi amor, toma, y te entrega completamente todo el sobre. Amén. Tú no estuviste de sol a sol. Tú no tuviste que enfrentar lo que él enfrentó. Amén. Él estuvo trabajando y él te entrega todo. Y te dice, mi amor, ya está completamente, porque te amo. Amén. Tú no trabajaste por ese dinero, pero te fue dado todo el dinero. Amén. ¿Qué eres? Más que vencedora. Alabe su nombre. Amén. Eres más que vencedora. Jóvenes que un día se van a casar, sean más que vencedoras, ¿sí? No se case con un misio. Gloria a Dios. Pero de eso se trata. La Biblia nos describe a nosotros en Romanos capítulo 8 que somos más que vencedores. ¿Qué es un más que vencedor? Es aquel que no tuvo que vencer, sino que la victoria le fue asignada a él. Es la victoria de Cristo. Amén. Dice su sangre, y dice la palabra, repito, nunca. Vamos un poco más adelante. Estamos, ¿sí? En Romanos 8, en Hebreos capítulo 8, verso 12 otra vez. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Amén. Vamos a otro pasaje. Vamos a Números 23. Números 23. Y la Biblia nos relata aquí de un profeta mercenario. Profeta mercenario, sí. O sea que él trabajaba por contrato, ¿no? Entonces un hombre que odiaba a Israel contrató a este profeta y le dijo, porque este profeta tenía pues el testimonio de que lo que él decía se cumplía. Si él bendecía, venía bendición. Si él maldecía, venía maldición. Entonces fue contratado y Balac le dice, quiero que maldigas a Israel. Quiero que maldigas a esta nación, porque están avanzando en mis territorios y ya vienen a hacer guerra contra mí. En Números 23 dice la palabra. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto y vino Dios al encuentro de Balaam. Y éste le dijo, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió él, y he aquí estaba él junto al holocausto, él y todos los príncipes de Moab.
Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Y miren lo que dice el verso 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué yo he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y los estás bendiciendo. Él respondió, dijo: cuidaré no de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos. Desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisgah, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto al holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y le dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto al holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate, oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Cuántos dicen amén? He aquí he recibido orden de bendición. Él dio bendición y no podré revocarla. Hermano, quiero decirte, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Nadie puede maldecir. Si Dios te bendijo, nadie te puede maldecir. Porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¡Wow! Amén. Pastor, ¿y un brujo? Pobrecito el brujo. Ningún brujo ni bruja puede proferir ninguna maldición contra ti. Nadie. Amén. Dios te declaró bendecido. Dice la Biblia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Si un brujo viene a maldecirte, ríete y bendice al brujo. Amén. Te bendigo con salvación. Te bendigo con arrepentimiento y salvación. Que Dios te abra los ojos. Tú no puedes contra mí, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. ¡Amén! Gloria al nombre de Jesús. Dice la Biblia que usted puede estar confiado. Y miren el renglón siguiente. Dice, hablando de Dios, Dios respecto a Israel: he aquí ha recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Ahora, no está diciendo la Biblia que no había pecado, que no había iniquidad. No. Lo que está diciendo es que no notó, no vio. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales de machos cabríos cubría el pecado. Entonces Dios quería ver, no podía. Es más, no quería ver. ¿Por qué? Porque la sangre lo cubría. ¿Cuántos alaban su nombre? Hoy en día no tenemos la sangre de machos cabríos, de animales. Tenemos la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. No significa que no lo haya. Significa que el Señor lo cubre, lo limpia. Yo no veo.
Y el diablo se desespera. Creo que esa es la razón por la cual él lo hace día y noche todos los días, porque a ver si en una se agota el Señor. Pero él prometió: nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora vuelvo a la idea. ¿Qué pasa con la condenación? Cuando tú aceptas la condenación, el segundo paso es tu exilio espiritual. Piensas: oh, conmigo no funciona. ¿Cuántos creyentes, por no conocer el poder de la sangre de Jesús y la justificación de Cristo, entonces se sienten menos? Y cuando se sienten menos, se sienten culpables, dicen: Dios no me puede bendecir. Y si Dios no te puede bendecir, no puedes hacer nada. Te paraliza. Por eso el diablo es especialista en usar tus propios hermanos para acusarte. Dile que está a tu lado: no le conté nada al pastor. Mira, cuando un hermano se te acerque y te diga: hey, cuídate de esta hermanita porque es así, asá. Tú volteate y dile: por favor, no le quites el trabajo al diablo. No admitas acusación. Por eso la Biblia dice: no, contra un anciano no admitas acusación, a no ser por 2, 3 o más testigos. Si tienes algo con tu hermano, ve tú y dile a ese hermano, pero no hables de ningún hermano a espaldas. No aceptes que nadie hable de tu hermano o de tu hermana. Eso no es de Dios. Amén. No es de Dios. Porque la sangre de Jesús nos limpia. Pero cuando nosotros entendemos, ahora escucha, esto es bien poderoso. Cuando tú te sabes justificado y que fuiste justificado por la misericordia del Señor, tú no tienes ningún valor de estar acusando a nadie. Cuando tú te sabes perdonado, no tienes la frescura de ponerte como juez a acusar a nadie, porque tú mismo sabes que fuiste justificado. Pero cuando entramos en el orgullo de la autojustificación, es ahí donde comenzamos nosotros a acusar aquí, a acusar allá, porque nos justificamos por nuestras obras. Pero cuando Dios nos abre la mente y recordamos que fuimos salvados, que fuimos justificados, no tenemos valor y no tenemos derecho y no tenemos autoridad de acusar a nadie. El que se sienta en el sillón de juez ha olvidado que también sus pecados le fueron perdonados. Hola. Es como el que no quiere perdonar. No lo voy a perdonar. Me ha hecho tal cosa, no lo voy a perdonar. Sí, ¿y cómo tú fuiste perdonada? ¿Cómo tú fuiste perdonado? Lo que tú hiciste fue peor. Mandó a la cruz a Jesús. No tienes derecho de acusar. El acusador es el diablo. Amén. Escuche esto, me encantó esta frase que leí hace poco. Y en una de dos meditaciones. Y ¿sabe usted que cuando usted vino a Cristo se produjo una transfusión, un intercambio? Transfusión, diga conmigo: transfusión. Toda nuestra maldad, toda nuestra impureza, todo nuestro pecado con la cual cargábamos, nosotros al venir a Cristo le transferimos todo ese pecado al Señor Jesús. Todo. Donde está en esa cruz muriendo por nosotros, toda nuestra maldad fue sobre Él. Por eso, amén, el castigo fue tan duro contra Jesús. Mucha gente, y quiero ir cerrando, mucha gente no se acerca a las iglesias, como lo dije hace un rato, porque se sabe pecador. Pero según el libro de Corintios dice que Dios ya no está tomando a los hombres en cuenta sus pecados.
No lo voy a poder leer ahí por causa del tiempo, pero dice la Biblia que Dios nos reconcilió con nosotros por Cristo, nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe usted? Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios odia el pecado. No estamos soliviantando el pecado, no estoy aliviando el pecado, no. Es más, Dios es justo, Dios no puede tener comunión con el pecado, Dios odia el pecado, Dios se aira con el pecado. Por eso la Biblia nos muestra pasajes como en Sodoma y Gomorra, que Dios tuvo que borrar toda una nación por el pecado. Vimos que la tierra fue afectada por un diluvio a causa de la maldad del hombre que no quería arrepentirse. Y Dios decretó ese juicio, Dios lo hizo. La Biblia dice, dura cosa es caer en manos de un Dios airado, horrenda cosa. Dios se aira. ¿Me entiendes? Hola. Pero un día, hace 2000 años atrás, Jesucristo nuestro Señor recibió toda la ira de Dios sobre él. Por eso el sacrificio de Jesús fue tan horrendo. Cuando salió esta película, ¿verdad? La Pasión de Cristo, mucha gente gritaba en los cines, algunos hasta se desmayaban. Hubo algunos que hasta murieron a causa del impacto de la película. Y algunos decían, pero no puede ser, ¿por qué es tan sangriento? Es tan horrible, mucha sangre. Y es porque la ira de Dios tuvo que caer sobre su propio Hijo. Pero déjame decirte que cuando la sangre de Jesús fue derramada, toda la ira de Dios fue saciada. Y de ahí en adelante Dios ya no está airado con nadie. Por eso Él inició la reconciliación con nosotros. Él te está buscando a ti. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Es su sangre. Amén. Por lo contrario, cuando nosotros entendemos, repito, que es la sangre de Cristo la que nos limpia, corremos al Señor. Cuando usted falla a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer, mi hermano? No excusarse. No, es que soy ser humano y cualquiera puede fallar. ¿Me entiende? No, yo no estoy hablando de eso. Fue una simple falla. No. Estoy hablando de un acto decidido de correr al Señor y decir, Señor, solo en ti tengo mi justicia. Solo en ti tengo seguridad. Solo en ti tengo paz. De igual manera cuando eres acusada, de igual manera cuando eres acusado, viene el tormento del juicio y de la acusación del diablo. Amén. Y tú corres al Señor, Señor, yo en ti tengo paz y perdón. Amén. En ti encuentro la misericordia. Nadie puede maldecir a quien Dios ha bendecido. Nadie. Vamos a orar. Y antes de orar, quiero hacer un llamado esta tarde. El llamado que el Señor te hace esta tarde es: ven y reconcíliate con Dios. Dios ya no está enojado contigo. Ya no está enojado por tu pecado, porque su sangre derramada en la cruz, dice, justificado es. Amén. Justificada está. Ya Dios no te está culpando. El pago fue extremadamente grande. Fue mucho más grande que la deuda, porque fue la sangre de Jesús. Pastor, ¿y qué si otra persona o si yo mismo deseara pagar por mi pecado? No podrías, porque tu sangre está inhabilitada por el pecado. Nadie puede salvarse a sí mismo. Era necesaria la sangre de alguien impecable, sin ningún pecado. Amén, pura y sin mancha. Y la sangre de Jesús, la única que podía pagar por nosotros. Amén, porque la Biblia estableció: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hay gente en esta hora que no puede estar tranquila, que no puede dormir por errores y pecados cometidos en el pasado. Amén, que en las noches se levanta o tiene que beber o tiene que tomar pastillas a causa de abortos, a causa de traiciones que hizo, a causa de cosas que le hicieron, se siente sucio por esas cosas. Déjame decirte que por eso precisamente la sangre de Jesús fue derramado por ti, por todos tus pecados. La Biblia dice: al que más se le perdonó, más amó.
tendrás la oportunidad de amar a Dios con todas tus fuerzas, pero por el amor que Él ya mostró para ti. Porque el que más se le perdonó, más amó. Inclinemos nuestros rostros para orar. En esta hora, si tú estás por la primera o segunda vez